Tengan todos muy buen día. Para el ciclo 4, para esta semana, que corresponde a la semana 20, se va a desarrollar las preguntas tipo IFES, que tienen que ver con química, español y matemáticas. Recuerden que los participantes que cursen ciclo 6, grado 11, tendrán que presentar las pruebas IFES para acceder a la educación superior, a la educación universitaria. Muy bien. Para este caso tenemos el área de ciencias naturales con preguntas de química. El ICFES trabaja preguntas de opción múltiple. Generalmente todas las preguntas tienen un contenido y 4 opciones de respuesta, como las podemos ver, que es la A, B, la C o la D. ¿Listo? Nosotros tendremos que subrayar o encontrar la opción correcta. Todas las preguntas de IFES tienen esta misma estructura. Para ello se debe tener en cuenta cómo llegaremos a la opción correcta para que nuestras pruebas al momento de presentarlas pues tengan un puntaje muy bueno. Perfecto, muy bien. Una de esas opciones es la opción de descarte. Si yo voy a descartar, generalmente en el ICFES hay un patrón en el cual el ICFES le da 2 respuestas que definitivamente no son. ¿Sí? Usted las puede descartar a simple vista y usted va a tener 2 opciones en las cuales pueda escoger. Si yo tengo, supongamos en este ejemplo, yo descartaría la opción D y yo descartaría la opción A, que es un ejemplo todavía. Miren, yo ya he descartado 2, en este caso sería el 50% de mi punto. Tendría que escoger entre las 2 que me quedan, entre el otro 50%. Para ello, ¿cómo debo saber cuál es la opción correcta? Sí, la opción correcta generalmente es la que me brinda más información, la que esté más completa. ¿Sí? Puede ser que las opciones de respuesta se parezcan muchísimo. Es ahí donde los participantes o los estudiantes tienen dificultades y no saben elegir bien la opción correcta. Entonces vamos a elegir mirando cuál es la que nos brinda más información. Perfecto. Vamos a leer en este caso el enunciado y vamos a entender un poquito qué nos están preguntando. Muy bien. En el primer punto dice, responde las siguientes preguntas de opción múltiple con única respuesta. Todos los recipientes contienen agua a 20 grados centígrados. Miren, estos 3 recipientes, todos están a la misma temperatura. ¿Cuál es? 20 grados centígrados. Muy bien. Vamos a ver el primer recipiente. Dice solución diluida. ¿Qué tienen en este caso? Miren, aquí hay una fórmula química que como fórmula no la conocemos, pero nosotros esto lo utilizamos en nuestra vida cotidiana, que es el famoso cloruro de sodio o la sal de mesa. ¿Sí? La sal de mesa que utilizamos para nuestros alimentos está representada en esta fórmula, NaCl. Muy bien. Veamos, ¿cuántos gramos tiene de sal? Tiene 20 gramos. Y dice que está diluida. ¿Qué quiere decir diluida? Que tiene un líquido, obviamente que va a ser agua, en este caso, y cuando adicionaron la sal, obviamente revolvieron, ¿sí? Revolvieron esta parte, y aquí no se alcanza a ver la sal, ¿sí? Porque se diluyó completamente. Usted no se da cuenta que tiene sal. ¿Cuándo se da cuenta? Pues obviamente cuando usted la prueba, se da cuenta que tiene agua, pero a simple vista, en este caso que está diluida, usted no se da cuenta. Muy bien,
Ahí es cuando está diluida. Vamos al segundo recipiente. Dice solución concentrada. En este caso, miren, la sal ya son 311 gramos. Ya han adicionado más sal. En este caso, la densidad de este líquido es un poco mayor. ¿Qué es la densidad? Es la cantidad de masa sobre un volumen. En este caso la masa pues va a ser la sal, el cloruro de sodio. Posiblemente aquí el agua está un poquito más oscura o la podemos ver un poquito más densa a simple vista. Recuerden que este es un beaker. Estos beaker están en un material de vidrio. ¿Sí? Lo podemos ver un poquito más densa esta concentración. Vamos al tercer recipiente. Solución sobresaturada. Sobresaturado quiere decir que tiene muchísima concentración de un soluto. En este caso el soluto va a ser la sal. Miren, tiene 500 gramos. Posiblemente aquí ya se podrá mirar a simple vista la sal, o lo veremos muy denso, ¿sí? Muy denso aquí. Y el color del agua ya no será tan transparente, sino que será un poco más opaco, más oscuro. Muy bien. Aquí tenemos estas tres recipientes con diferente cantidad de sal. En este caso la sal hemos dicho que se llama el cloruro de sodio. Vamos a nuestras preguntas. Primero dice, de acuerdo a la imagen anterior, se refiere a esta imagen, los tres factores más importantes para formar una solución saturada son. Recuerden que saturada quiere decir que tiene una concentración media de sal. Posiblemente será este el que nos represente la solución saturada. Porque el de acá dice sobresaturada. Quiere decir que tiene en exceso de soluto. El soluto puede ser la sal. El soluto es lo que se adiciona. Generalmente el soluto es algo sólido, ¿sí? También puede ser azúcar, panela, ¿sí? Muy bien. Veamos, entonces hay que mirar qué nos están preguntando, ¿sí? Porque la imagen nos puede decir una cosa, pero la pregunta puede ser otra. En el ICFES hay que tener en cuenta muy bien qué nos están preguntando. Veamos, de acuerdo a la imagen anterior, los tres factores más importantes para formar una solución saturada son, veamos, los tres factores. Opción A, temperatura, presión y composición química. Temperatura, recuerden que los tres recipientes están a 20 grados centígrados. Presión. La presión, ¿cómo la podemos evidenciar? Si aquí hubiese una tapa o un émbolo que obviamente tuviera el mismo diámetro del recipiente y usted lo pudiera apretar hacia abajo, ahí estaríamos viendo la presión, ¿cierto? En este caso no hay presión sobre estos tres recipientes. Por lo tanto, miren, yo les decía que podemos descartar 2 y dejar 2. ¿En cuáles opciones aparece la presión? Aparece la presión en la opción A y aparece la presión en la opción B, miren. Entonces aquí como en estos tres recipientes no hay presión, y recuerden que la temperatura también aparece, ¿sí? En estos tres recipientes la temperatura es 20 grados Celsius, ¿sí? Supongamos que a uno de esos recipientes se le puede aumentar la temperatura, obviamente esa concentración va a cambiar, ¿cierto? Porque la temperatura hace que la composición de la materia pueda cambiar. Muy bien, miren, ya tenemos dos opciones de respuesta que son entre la C y la D. Veamos aquí, presión también dice la C, composición química y volumen. Composición química, ¿a qué se refiere? La composición química se refiere a los elementos químicos que están organizados para formar un compuesto. En este caso, ¿quién son? La sal, ¿sí? La composición química tiene que ver en este caso porque está hablando del soluto. El volumen también podría ver, ¿cierto? Porque dependiendo
del volumen que se tenga, pues se puede formar una solución. Supongamos que yo tengo demasiado líquido, demasiado solvente o disolvente, y tengo muy poco soluto para disolver, en este caso la sal, ¿cierto? Pues en este caso no podré formar la solución saturada que me están pidiendo. Entonces en este caso mirarían bien cuál descartaría y cuál miraría. La D, composición química, que se refiere a la sal. Densidad, claro, miren, porque si yo tengo, no es lo mismo una solución diluida, que no voy a mirar a simple vista si tiene sal o no, u otro compuesto, a una solución saturada, ¿cierto? Eso me refiere a la densidad. El volumen, obviamente, el volumen es muy importante para poder llegar a esa opción correcta. ¿Listo? Entonces aquí hemos descartado algunas y ustedes pues tendrán que ver entre estas dos cuál es la que les brinda más información. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. Esta tiene que ver también con química. Dice, los ácidos son compuestos que resultan de la combinación del hidrógeno con otro elemento o grupo de elementos de mucha electronegatividad y que se caracterizan por tener sabor ácido, ¿sí? Ácido, pH menor a 7, yo voy subrayando estas partecitas que son importantes, por eso reaccionan con el papel tornasol azul y se ve rosado. Ese papel tornasol se lo utiliza en laboratorios de química para mirar si una solución es ácida, es neutra o es alcalina. Dependiendo del color que se ponga, pues le está indicando qué composición tiene. Sigo. Se pueden dividir en hidrácidos si el hidrógeno se une con un no metal y oxácidos si se da de la combinación del hidrógeno con un no metal y un oxígeno. Ahorita les doy un ejemplo de estos. Muy bien. Nosotros creo que en nuestra vida cotidiana hemos evidenciado los famosos ácidos. Aquí les voy a escribir uno muy fácil que a veces lo conocen. Dice que un hidrácido puede ser el hidrógeno y un elemento no metálico. Este se llama ácido clorhídrico. A veces lo escuchamos o a veces se lo utiliza por ahí. ¿Listo? Y otro que nos dicen acá es que es de la combinación del hidrógeno, un no metal y el oxígeno. Aquí también les voy a colocar un ácido que es muy común, que es el famoso ácido sulfúrico, H2SO4. ¿Listo? Aquí tengo las reglitas que me dice para formar este tipo de ácido. El hidrógeno, un no metal que es el azufre y el oxígeno. ¿Sí? Estos ácidos son un poquito conocidos. Muy bien. Voy a borrar esta parte ya para darle explicación un poquito a la imagen que están mirando en la parte de abajo. Bien. Para medir el ácido hay una tabla, como las que pueden evidenciar, o una escala que va desde 0 hasta 14. La mitad de esta escala es 7. 7 quiere decir que es neutro, que no es ni ácido ni alcalino. ¿Qué es ácido? ¿Sí? Cuando usted a simple vista, usted consume algún alimento, alguna sustancia y le empieza a tener una reacción en su lengua, ¿cierto? Ácido. Todos creo que en nuestra vida hemos tenido esa sensación. Muy bien. Los ácidos en la escala de este pH van a estar siempre desde 7 hasta 0. Entre más se aproxima al 0, la sustancia va a ser más ácida. En esta escala, miren, tenemos algunas sustancias de nuestra vida cotidiana. El agua, ejemplo, es neutra y ya casi no tiene sabor. La leche tiene una acidez de 6, si es un poquito más ácido. El café tiene 5, miren, por eso los que tienen gastritis, es una enfermedad.
que se produce por la alteración de los jugos gástricos que están en nuestro estómago. ¿Sí? E inclusive miren los ácidos que yo les había dibujado, el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico. Estos ácidos están en nuestro estómago, ¿sí? Porque ellos ayudan a... aquí voy a dibujar el ácido sulfúrico. Ayudan a descomponer los alimentos. Por eso cuando usted no consume los alimentos en sus horas que ya está acostumbrado a su organismo, usted le empieza a arder el estómago. Quiere decir que estos ácidos están trabajando sin tener alimento. Por eso es que le da la famosa gastritis, y si no se cuida, esa gastritis se convierte en una úlcera. Muy bien, vamos acá. El tomate es un poquito más ácido, miren, está en 4. La soda, ¿sí?, es más ácida, tiene 3. El limón está en un rango de 2. El ácido estomacal, 1. Miren, ¿cuál es el ácido estomacal? Proviene de estos ácidos, ¿sí? Son importantes para la digestión, para ayudar a descomponer los alimentos que consumimos. Y miren, las baterías, las pilas, tienen un ácido de 0. Muy bien. Del 7 hacia adelante, hacia el 14, tendríamos la que es alcalino, ¿sí? Lo mismo, entre más se aproxima al 14, pues va a tener mayor alcalinidad. Pequeños ejemplos, aquí podemos encontrar la sangre, tiene un pH de 8. La clara de huevo tiene un pH de 9. Las píldoras estomacales tienen 10. Aquí miren, esto generalmente se lo percibe como un poquito más saladito, ¿sí? Un poco salado. ¿Por qué las píldoras tienen que ser alcalinas? Porque tienen que neutralizar los ácidos. Cuando usted toma la famosa milanta, eso está a base de sales, de bicarbonato de sodio, y eso hace que a usted por un tiempo limitado le pueda pasar esa acidez. Bien, porque se va a contrarrestar con la acidez que usted tiene. Solución de amoníaco tiene 11. El jabón, los jabones tienen 12 en el rango del pH. El cloro 13. Y los limpiadores de tuberías 14. ¿Sí? No quiere decir que estos alimentos ácidos sean malos para el organismo. ¿Sí? No quiere decir que si yo consumo un alimento que esté más ácido me vaya a hacer daño. Pero tienen que tener en cuenta a veces qué enfermedades pueden tener, porque si usted tiene una gastritis, obviamente usted no podrá consumir ni leche ni café en grandes cantidades, ¿sí? Menos el limón. Veamos hasta aquí. Teniendo en cuenta ya esta tablita, vamos a desarrollar o entender qué nos están preguntando. Pregunta 2. De un ácido podemos afirmar, verán aquí lo podemos afirmar, A. Su pH tiene una medida de 5. Verán los ácidos. Les había dicho que son desde 7 hacia abajo. B. Su pH tiene una medida inferior a 7. Miren acá bien la explicación. Su pH tiene una medida superior a 8,5. O sea, de aquí para arriba no, ya sería neutro, miren. Y la D dice, es irrelevante la medida del pH. Su mayor característica es que puede liberar iones de hidrógeno en solución. No es irrelevante, porque aquí miren, tiene ya una medida establecida. Listo, según esta explicación, ustedes ya deben elegir solo la opción correcta. Bien, pasamos a la siguiente pregunta o la siguiente materia. Para este caso, vamos a trabajar la parte de español. Dice, temática abordada, pues preguntas tipo IFE. Recuerden que las preguntas tienen la misma característica, un enunciado y 4 opciones de respuesta. Veamos. Responde las siguientes preguntas de opción múltiple con única respuesta. Sí, recuerden que aquí ustedes no pueden elegir 2, tiene que ser solo una opción de respuesta. Coherencia y cohesión. Veamos. La cohesión se refiere a los recursos y procedimientos que permiten la correcta relación, conexión y organización entre las oraciones para la construcción de un texto. Es decir,
que tanto las palabras como las oraciones deben estar unidas con estructuras pertinentes al tema que se esté desarrollando para lograr coherencia y sentido. La coherencia se refiere a la relación que se establece entre las distintas partes de un texto. Se busca que el texto tenga una estructura, que esté bien organizado, que tenga sentido lógico y no presente contradicciones. Primero, a partir de la lectura del texto anterior podemos decir que de este texto, a ver. Opción A. La coherencia tiene que ver con el uso adecuado de los signos de la puntuación entre las oraciones y la ocasión está relacionada con la estructura del texto. Mirarán bien lo que dice aquí el texto. B. La coherencia es el resultado de tener una buena ortografía y la cohesión es el uso adecuado de las mayúsculas. Esto me dice aquí, verán, esto creo que no decía lo que estaba acá, ¿cierto? Esa B no está tan completa. Veamos la C. La coherencia refleja la estructura global de un texto y su relación entre cada párrafo, y la cohesión tiene que ver con la organización de las oraciones y su sentido. Miren bien lo que dice aquí. Esta está un poquito más completa, ¿cierto? Todas las anteriores, miren bien, ¿sí? Mirarán bien aquí cuál es la más completa, la que me brinda más información, o cuál usted puede ir descartando, decir, no, esta no, ¿listo? Muy bien. Entonces aquí miren la más completa y la que me brinda más información, ¿cuál es? 2. Miren que la 2 también se responde con este mismo enunciado. ¿Cuáles son los tipos de lenguaje no verbal? No, esa no tiene que ver con el texto. ¿Cuáles son los tipos de lenguaje no verbal? Recuerden que el lenguaje no verbal es cuando usted tiene algunas expresiones sin necesidad de hablar, sin necesidad de escribir, sino que lo manifiesta a través de su cuerpo. Dice, opción A. Lenguaje literario. Aquí quiere decir que están escribiendo. Lenguaje científico, lenguaje kinestésico. B. Lenguaje oral, lenguaje escrito, lengua facial. Oral quiere decir que está hablando, escrito que está escribiendo, mirarán bien. C. Expresiones faciales, quiere decir que está riendo, está triste, ¿sí? Posición del cuerpo, miren, eso también me refleja algo. Puede ser que yo lo mire cansado, que yo lo mire con disposición a correr, con disposición a sentarse. Apariencia física, también recuerden que la apariencia física me puede dar a entender algo. Si está obviamente lozano, si está con una buena impresión, ¿cierto? Me está diciendo pues que tiene una buena alimentación, una buena higiene, ¿sí? Eso también es un tipo de lenguaje. Muy bien. Lenguaje natural, lenguaje corporal y sonidos. En este caso, pues sonidos puede estar silbando, puede estar gritando. Muy bien, entonces en este caso el lenguaje no verbal tiene que ver con cómo yo puedo expresar sin necesidad de escribir, de hablar, ¿sí? Muy bien, entonces aquí miren, miran bien cuál es la opción correcta a la que les pueda dar esa información. ¿Listo? Perfecto. Pasamos a la siguiente. En esta imagen vamos a trabajar la parte matemática, ¿sí? La parte matemática en el ICFES nos pueden presentar algunas gráficas. Estas gráficas hay que saberlas interpretar. Generalmente nos asustamos cuando miramos este tipo de preguntas, cuando son gráficas o imágenes, pero a veces es un poquito más fáciles de entenderlas. Hay que interpretar bien la imagen para saber qué nos están diciendo y qué podemos sacar de esa imagen. Recuerden que la interpretación de la imagen es muy importante para el desarrollo de estas preguntas. Entonces, leamos el enunciado. Responde las siguientes preguntas de opción múltiple con única respuesta. La siguiente gráfica muestra la relación entre la velocidad de un molino y el tiempo de funcionamiento en un día.
responda las preguntas 1 y 2 teniendo en cuenta la siguiente gráfica. Miren, en este caso sí tenemos, con esta gráfica yo puedo resolver estas dos preguntas. Entonces veamos la gráfica que nos está indicando. En las gráficas tenemos dos posiciones. Esta que es la posición vertical y en todas las gráficas se le coloca la Y. Eso se llamará Y. Y la horizontal será X. ¿Sí? En todas las gráficas entendemos que existe esto. Aunque a veces no está escrito, pero debemos saber que eso existe. Muy bien. A veces es irrelevante colocar eso, pero es como una forma de guiarse. Veamos, en el eje Y, o sea, en esto que está así, miren, ¿sí? Vertical, encontramos que nos dan la información de la velocidad en miles de revoluciones por minuto. ¿Desde qué va? Desde 0 hasta 5. ¿Sí? Es lo que nos dice la gráfica. 0, 0,5, 1, 1,5. Quiere decir que va de 0,5 en 0,5. ¿Sí? Hasta llegar a 5 unidades completas. Muy bien. Eso es lo que nos brinda el eje Y. Bien, vamos al eje X. En este caso es el tiempo. En el eje X, en esta parte horizontal, siempre se va a encontrar el tiempo en las gráficas. El tiempo siempre va a estar tabulado en este eje. Veamos. El tiempo obviamente arranca desde 0 y finaliza en 6,5. Lo mismo han tabulado de 0,5 en 0,5. Miren. 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, hasta llegar a 6,5. ¿Listo? Eso es lo que nos brinda la información. Interpretemos un poquito y miremos qué información nos da. Aquí nos han colocado unos punticos en negrillas y voy a mirar cómo podemos interpretar estos datos. Entonces, como dice que es un molino de viento, ¿cierto? Que se lo han tabulado en un día de funcionamiento. Entonces veamos. Cuando el molino llevaba 2 horas de funcionamiento, ¿sí? Que está aquí, ¿cuántas revoluciones dio? ¿Sí? Aquí coincide con el 1. ¿Sí? En miles de revoluciones por minuto. ¿Listo? La velocidad. Podría ser miles aquí, pero corresponde al 1. Veamos acá. Cuando llevaba 3 horas, aquí, el molino, mire, giraba a 2,5. Perdón aquí la línea que no la hice tan clarita. Muy bien. Cuando transcurría 3,5 de funcionamiento, miren que aquí bajó la velocidad. Entonces aquí bajo a ¿cuánto? Pues a 1 nuevamente, ¿sí? Aquí no lo va a unir para no confundirnos muy bien. Y cuando llevaba 4 horas y medio o 4,5, aquí voy a hacer la línea. La velocidad, miren, aquí nos coincide con 4,5. Y cuando el molino llevaba 6 horas de funcionamiento, aquí voy a hacer la línea, la velocidad era 0. ¿Qué nos está indicando? Que el molino se detuvo. ¿Listo? Esta es la información que nos da el gráfico, ¿sí? Lo que yo lo puedo interpretar teniendo estos datos. Bueno, voy a borrar esta parte para entrar a la pregunta, porque aquí simplemente yo hago la interpretación más no la solución de las preguntas. Veamos, ahora sí entremos a mirar qué nos están preguntando. Dice, el molino aumentó más rápidamente su velocidad entre. Seleccione la respuesta correcta. Opción A, analicémosla. 2 horas, la hora 2 y la hora 3. Aquí es la hora 2, la voy a señalar, y la hora 3. Me están preguntando o me están diciendo que entre este rango es donde aumentó más la velocidad. Entonces miren, aquí coincide con el 1 y aquí coincide con el otro, ¿sí? ¿Cuánto aumentó? De 1,5, ¿sí? De 1,5 a 2,5.
perdón, de 1 a 2,5, ¿sí? Pues el aumento aquí fue de 1,5. La diferencia que hay entre esto es 1,5. ¿Listo? Entonces voy a ir sacando aquí. Voy colocando este dato aquí. Es de 1,5 en la velocidad. ¿Listo? Hay que ir comparando aquí en este caso. Aquí no sabemos aún si es verdad o es mentiras. Vamos a la opción B. La B dice, voy a cambiar de color para no confundirnos aquí. ¿Listo? La opción B me dice, la hora 3, o sea, aquí, la hora 3 y la hora 3:05. Miren aquí. Me están diciendo en esta parte. Si ustedes se dan cuenta, en esta parte no aumenta, sino que disminuye la velocidad. Entonces, en este caso yo esta pues, la podría descartar, ¿cierto? Esta diría, esta no es, esta la voy a descartar, ¿cierto? Esta la voy a rayar aquí para entender que no es. Bien, ya descarté una. Vamos a la opción C. Voy a cambiar de color nuevamente para poderles explicar. La C dice, entre la hora 3:05, o sea, esta hora de aquí, recuerden que estoy trabajando con color azul, y la hora 4:05, o sea, aquí me están diciendo. ¿Cuál es el espacio que me están preguntando? Es esto de aquí, miren. ¿Sí? Si se dan cuenta ustedes, está entre 1 y 4,5. Entonces hay que sacar la diferencia. Entre 4,5 y en este caso sería 1. El aumento en la opción C va a ser ¿de cuánto? De 3,5, miren. ¿Listo? 3,5. En este caso el aumento es mayor, miren. Aquí ya puedo ir descartando la A también, porque la A está en 1,5. Y vamos a ver la hora de 4,5 a 6. Voy a cambiar nuevamente de color para hacerlo un poquito más didáctico. Dice, desde 4,5, o sea, desde aquí hasta 6. Si ustedes se dan cuenta en la gráfica, miren, es esta parte que estoy señalando con amarillo. En este caso, disminuye totalmente. De 4,5 a 0, pues disminuye 4,5. En este caso, pues también la descartaríamos esa opción. ¿Listo? Entonces ahí ya pueden hacer ustedes esta evaluación. Veamos. Voy a borrar todo lo que acabé de hacer para explicar la pregunta número 2. Entonces tienen que mirar bien el video para que puedan entender qué nos están preguntando. Veamos. Borré hasta las indicaciones. Bueno, opción 2. ¿Cuánto tiempo transcurre? Miren aquí lo que me van a preguntar. Desde el momento en que el molino empieza a disminuir su velocidad por primera vez hasta cuando vuelve a aumentarla. Recuerden, ¿cuándo disminuye? Cuando son las gráficas hacia abajo. Miren, aquí está disminuyendo. En este caso está disminuyendo y en este caso está disminuyendo. Pero la pregunta es muy clara. Nos dicen cuando empieza a disminuir por primera vez. Obviamente la primera vez va a ser esta parte de aquí. ¿Listo? Entonces veamos, dice, ¿cuánto tiempo transcurre desde el momento en que el molino empieza a disminuir su velocidad por primera vez hasta cuando vuelve a aumentar? Aquí, porque recuerden que de 3,5 hacia arriba empieza a aumentar nuevamente. Esta no lo voy a tener en cuenta porque no es lo que me están preguntando. Entonces tengo que sacar en este caso la velocidad. ¿Cuánto tiempo ¿sí? En este caso, miren, voy a sacar otro colorcito por acá. Recuerden que empieza a disminuir a la tercera hora de estar funcionando y va hasta 3,5. ¿Listo? Veamos. Como está en horas el tiempo, de 3 a 3,5, ¿cuánto hay de diferencia? Pues tenemos que 0,5, ¿cierto? 0,5 tenemos de diferencia. Solo esta parte de aquí.
¿sí? Porque en este rango es donde empezó a disminuir. El tiempo sería 0,5, en este caso horas, lo que disminuye. Después, obviamente, la velocidad empieza a aumentar. Entonces, 0,5 horas, 1,5 horas no, 3,5 horas no y 6 horas. ¿Listo? En este caso, ya finalizaríamos con el video. Muchas gracias.